se ha hablado de Feijóo y la posición de Génova, ya sé que claro, hace 11 meses Mazón estaba pues en todas las quinielas para salir del Consell, incluso del Partido Popular, y ahora, sin embargo, Feijóo le pone pues como ejemplo de trabajo y de gestión. A ver, ¿qué ha dicho Feijóo? Yo creo que la Generalitat, con el dinero que ha tenido, con la capacidad que ha tenido, creo que ha hecho todo lo posible, y si desde luego todos trabajásemos con la misma intensidad, las cosas irían mucho mejor en la Comunidad Valenciana. El presidente Mazón ha hecho varias cosas. La primera, hacer una remodelación de gobierno. El gobierno de España lo que ha hecho en relación con los responsables de la DANA fue a la vicepresidenta de Medio Ambiente ascenderla. Emilio Delgado. Es evidente que Feijóo tiene la brújula moral destrozada. O sea, creo que es la única persona en este país que si busca un ejemplo de buen desempeño, de esfuerzo y de trabajo, se le ocurra el nombre de Carlos Mazón. A nadie más en este país se le ocurre ese nombre cuando piensa en esfuerzo, en trabajo y en dedicación. El problema es el que hablábamos antes. Ante un fenómeno repetido, predecible, que va a costar muchas vidas y... bueno, hay que tomar nota de qué está haciendo cada cual. Lo que está haciendo el Partido Popular es sostener contra viento y marea a alguien que dimitió de sus funciones, que provocó seguramente cientos de muertes. La jueza está constatando lo que todo el mundo ha podido evidenciar, que es que hubo una dimisión de funciones bochornosa en la Generalitat Valenciana y que después se ha tratado, siguiendo el manual de estilo del Partido Popular, de imputarle toda esa responsabilidad a la Confederación Hidrográfica de Júcar, a la delegación del Gobierno, al empedrado. Y por lo tanto, o toma alguien nota de esto, o en el totum revolutum de todos lo han hecho mal, al final los que salen beneficiados son los que de verdad lo han hecho mal y seguramente puedan volver a hacerlo mal porque no hay consecuencias sobre su conducta, ¿no? Andrea. Vamos a ver, yo sobre esta cuestión seguro que algunos tendrán que asumir sus responsabilidades, además de políticas, si la causa avanza, judiciales. Pero yo creo que aquí hay responsabilidades en todas las administraciones, porque lo que no puede ser es que el Gobierno de España, ante cualquier catástrofe que se produzca en este país, no tenga ninguna competencia, no tenga ninguna decisión sobre cómo hay que actuar. Lo hemos visto en el caso de los incendios. Tiene la comunidad autónoma que tiene más masa forestal que incluso Portugal, con menos recursos, y sin embargo no procesa su ayuda cuando es adecuado para poder sostener a una comunidad autónoma, porque en el fondo hay algo que subyace en todo lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, y de hecho Pedro Sánchez ya lo dijo muy a sus inicios, que es una concepción federal del país. Es decir, yo ostento una representación del Gobierno de España y me reservo una serie de leyes y reales decretos en política internacional, que ahora parece ser que es lo que más le interesa, pero en las cuestiones prácticas de asumir determinadas competencias de gestión, que cualquier emergencia es también emergencia para el Gobierno de España, donde no puede dejar solo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, él y todo su Gobierno exime de la responsabilidad, porque en el fondo es una concepción absolutamente federal de eso. Creo que estás en un estadio que ha dejado meridianamente claro la jueza y que además está meridianamente claro en el Estatuto de Autonomía. Porque tenemos consejeros que no os voy a recordar lo que el Partido Popular y sus más ilustres dirigentes decían de la UME cuando Zapatero creó la UME. No os lo voy a recordar porque hace muchos años pues por eso, como hace muchos años, pero ahora la UME existe. Vamos a aburrir, pero que la competencia en emergencias era de la Generalitat, lo dice el Estatuto y lo dice el Susum Corda. Y si cree el Estado que y hablar de disposiciones internacionales. Solo una cosa pequeñita, no, déjame un segundo, Andrea, por favor. Si la comunidad decías tú antes, hablabas de competencias. ¿Sabes qué decía el director general de Economía de la Comunidad de Madrid cuando a mediados del año pasado se dio la alerta, el mensaje de alerta por las lluvias torrenciales? Que ese tipo de mensajes son mensajes orwellianos que buscan el control de la población. Eso está diciendo el director general de Economía de la Comunidad de Madrid. Oímos permanentemente poner en duda la existencia del cambio climático, acusar a quienes estamos alertando de esto de ser poco más o menos que seguidores de una religión información de permanente. la Pachamama. Perdona, déjame terminar. Porque todo ese ejercicio de negacionismo, el desmontaje de agencias de emergencias precisamente creadas para combatir el cambio climático, la dejación de funciones cuando ya por fin hay una tragedia y las mentiras posteriores inhabilitan de todo punto de vista a todos los gestores que han tenido algo que ver con esto para hablar. Y están perfectamente tasadas las responsabilidades de protección civil muy y de brevemente, prevención. Emilio, la responsabilidad ¿cuáles van a ser? Pero la responsabilidad de emergencia es una obviedad que la tenía la Generalitat y de ahí no nos vamos a mover. Pero más allá de eso, ver cómo hay una descoordinación entre administraciones, cómo se tiran los trastos a la cabeza siempre, no digo solo en este caso, eso alimenta la antipolítica y es muy peligroso, porque lo hemos visto en Cullera, lo hemos visto ahora, y yo no
te estoy diciendo que esté haciendo un pesaje equilibrado. Es que llegó antes la UME de lo que había aparecido el señor Mazón. No había salido del Ventorro y ya estaba allí la UME. Las responsabilidades no son equitativas ni son equiparables. Comprándote eso, Dicho lo cual, antes, ¿quién crece cuando hay antipolítica? Vox. Y estamos haciendo que si toda la culpa de uno y toda la culpa de otro crezca, estamos en España. A los estatutos de autonomía son los que son, y la jueza de la Dana lo tiene clarinete. De Palomera, Juan Malamé. A ver, yo empiezo por decir que creo que el señor Mazón y todo el equipo que le acompaña en el gobierno valenciano no están habilitados para gestionar ninguna crisis. No han dicho una verdad, no sé si anteriormente, pero desde el 29 de octubre del año pasado no han dicho una sola verdad. Han quedado todas sus mentiras al descubierto con la investigación judicial, con la aportación de documentación que acredita que mintieron desde el minuto 1, y sinceramente creo que esto ya trasciende al señor Mazón. Creo que la responsabilidad hay que buscarla en la calle Génova, que es Alberto Núñez Feijóo quien está permitiendo este desastre. Quiero recordar además, porque cuando lo hacen los contrarios ellos lo critican, la jueza ha ofrecido a Carlos Mazón hasta 3 veces declarar voluntariamente en el juzgado y se ha negado. Cada testimonio que conocemos deja en evidencia sus múltiples versiones, y yo sinceramente creo que es el paradigma de la indignidad política, y por supuesto considero que no puede seguir al frente de la responsabilidad que ostenta hoy en día, pero ni él ni ninguno de los que participaron nefastamente en aquella gestión. Lamento. Cuanta más transparencia haya, cuanto más datos conozcamos, cuanto más vídeos podamos visualizar, cuanto más sepamos de lo que ocurrió realmente, mejor podremos determinar unas responsabilidades que ya, por cierto, han quedado muy claras. Yo, claro, cuando yo escucho al señor Miguel Polo, presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, en sede judicial, como testigo, que no puede mentir, decir que él avisó 2 veces de que había que mandar un mensaje previo a la hora a la que se mandó de alerta diciendo que la gente se subiera a los pisos altos, lo siento, pero es que eso salvaba decenas y decenas de vidas. No es aprovechategui, que dirían en el PP, decir esto, es que es así, es que no se hizo, y esa negligencia política fue de mortal necesidad, y eso es lo que hay que discernir. Aquí no se pueden escudar en el desconocimiento. El desconocimiento no te exime de ninguna responsabilidad, y me parece que la jueza está siendo lo suficientemente clara como para saber hacia dónde va. Habéis hablado a la gente de que podía ser que en Cullera cayera lo que luego el lunes por la tarde cayó. Por lo tanto, sí, los avisos normales, pero no utilizar la llamada. Pero es que es muy recurrente y es que ya es agotador tener que estar saliendo porque el señor Mazón y el Partido Popular no pueden explicar por qué el 29 de octubre del año pasado estaba en un restaurante, me llamó a mí desde el restaurante y no pueden decir qué hacía el señor Mazón y por qué mandaron la alerta tarde, y no paran de recurrir a la coartada. Que dejen en paz al alcalde de Cullera. Pues vamos a ir precisamente a eso. Gracias, alcalde Jordi Mayor, por haber estado esta tarde con nosotros. Inconcebible. En Andalucía, mujeres que se habían hecho una mamografía dentro del plan de prevención no fueron avisadas de que había indicios de cáncer en sus pruebas. Vivían tranquilas porque nadie las había avisado del diagnóstico. Gonzalo. El problema no han sido solo los retrasos contrarios a la prevención. También ha habido mujeres a las que no les han llegado los resultados de esas mamografías. Algunas tenían un diagnóstico claro de cáncer de pecho. El Servicio Andaluz de Salud ha reconocido deficiencias en la comunicación del programa. El Servicio Andaluz de Salud tenía constancia de retrasos en el programa de detección desde enero del 2024. La consejera de Salud, Rocío Hernández Cobo, se ha comprometido a revisar el circuito. Asegura, eso sí, que le hubiese gustado que la Asociación de Pacientes contactase antes con la Administración, algo que no ha sentado bien en Moncloa. La vicepresidenta María Jesús Montero considera insuficientes las explicaciones y apunta al presidente andaluz. Ya que la consejera de Salud es incapaz de ofrecer una respuesta, tendrá que ser Moreno Bonilla quien dé explicaciones sobre este enorme escándalo. Las andaluzas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa. Guerra abierta por una crisis de salud que cada día denuncian más mujeres afectadas. Pues, en fin, bueno. A ver si les puede llegar lo que ha dicho Moreno Bonilla al respecto de lo que ha ocurrido con todos estos casos y este diagnóstico tardío. Pedir disculpas y lamentar profundamente esos errores, ¿no? A día de hoy no nos han trasladado a ningún paciente esta información de manera directa, sino lo supimos por testimonios de pacientes, en este caso a través de los medios de comunicación. Que se ha solicitado una reunión urgente con la asociación, en este caso que lo denunció, a Mama, y yo desde aquí les pediría a esta asociación que nos ayuden, porque como no sabemos, se está rehusando uno por uno todos los mecanismos para intentar
para saber exactamente a cuántas personas les afectan. Pues David, la pregunta para Ángela y para Cristina es muy clara. ¿Aceptan las disculpas del presidente andaluz? Que son ellas las que tienen que informar, ¿eh? Más de 55 llamadas perdidas por un tubo. No hay disculpas. No hay disculpas. Cristina, ¿tú pusiste la reclamación? Yo puse una reclamación y me contestaron a la reclamación diciendo lamentamos la demora en la cita. Entonces, es que todas las mujeres han puesto reclamación y lo peor de todo es que no saben que les han puesto una reclamación. Una socia nuestra ha puesto una reclamación contra el SAS de Anabel Cano y tampoco lo saben. No saben nada, coño. De verdad no saben nada, importamos tampoco las mujeres. No ha sido a través de los medios, ha sido previamente. Llevamos 2 años yendo a la consejería, lo pueden ver, cuando estaba el Aguirre y cuando estaba Catalina. Es que hemos ido. No puede decir que no lo supieran, que les vamos a ayudar. Claro que vamos a ayudar, porque nos interesa la vida de las mujeres. Claro que les vamos a ayudar. Claro que les vamos a ayudar. Pero qué patético que están cobrando miles y miles de euros y les tenemos que ayudar nosotras que no cobramos. Y además es que me parece patético. Increíble que estéis vosotras gestionando todo esto, que estéis recibiendo esas llamadas, que tengáis que hacer esa recopilación de los datos y que Moreno Bonilla diga, bueno, ya me pasarán los datos. No, hombre, no, si hace 2 años que estas mujeres están denunciando este tema. Hace 2 años. ¿Esto por qué está pasando? Dejadme, por favor, Cristina, Ángela, porque voy a hablar con la oposición, que entre otras cosas se tiene que dedicar a fiscalizar este tipo de cosas. Que claro, a ver, María Márquez, del PSOE andaluz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Cuéntenos, claro, aquí tenemos a las víctimas de esta negligencia donde están diciendo, llevamos 2 años con este tema, es que estamos pasando algunas por cáncer de pecho, que esto ya se veía que ya nos tenían que haber avisado, es que hubo una negligencia clarísima. ¿Ustedes cómo detectan este tema y qué acciones van a pedir? Bueno, nos parece las declaraciones del presidente nos parecen impresentables. Encima que te hacen una prueba para prevenir el cáncer, tienes cáncer y no te lo comunican, encima eres tú la que te tienes que poner en contacto con la administración. A nosotros esto nos parece una poca vergüenza muy grande. Nosotros no entendemos lo que está pasando en Andalucía y el desprecio más absoluto, en este caso, a las personas, a las mujeres con cáncer. Nosotros estamos reunidas en estos momentos con la presidenta de AMAMA, con Anabel y con sus compañeras, y es desgarrador escucharla, el testimonio más duro de una persona que a los 2 días de hacerse una prueba sabía el radiólogo que tenía cáncer y nadie la llamó hasta pasado 1 año para decirle que tiene cáncer. Y sin duda esto forma parte de las consecuencias que tiene privatizar la sanidad pública en Andalucía de la manera que lo está haciendo el presidente Moreno Bonilla. Privatizar la sanidad de esta manera mata y pone en riesgo la vida de la gente. De hecho, los juzgados en estos momentos están investigando al gobierno de Andalucía, altos cargos del Partido Popular van a desfilar por los tribunales en el próximo mes porque la justicia está investigando a Moreno Bonilla por dar dinero a dedo y sin control a la sanidad privada. Y evidentemente, lamentablemente, esta es una de las consecuencias. En estos momentos hay una alarma sanitaria en Andalucía. Nosotros tenemos el teléfono ardiendo de un montón de mujeres llamándonos, diciéndonos, oiga, ¿cómo es posible? ¿Tendré yo también cáncer y no lo sé y no me han llamado? Y ya no solo en el cribado del cáncer de mama, también hay otro tipo de pruebas preventivas en otro tipo de cáncer que la gente evidentemente en estos momentos está echándose las manos a la cabeza diciendo qué está pasando, cómo ha podido fallar. Y perdóname, Marta, lo que no vamos a consentir, de hecho hemos pedido la dimisión de la consejera y no entendemos a qué está tardando Moreno Bonilla para alargar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Andalucía. Es que la consejera hoy ha salido, hace unas declaraciones y ha dicho, no, esto no es importante, son pocas, estamos hablando de 3, 4 mujeres. Oiga, consejera, que fuera su madre, que fuera su hija, que fuera su hermana. ¿Cómo que estamos hablando de pocas mujeres? De verdad, esta mujer no puede seguir un minuto más en su cargo. María Márquez, está escuchando Ángela y Cristina y querían intervenir. Ángela, Cristina, claro, estas palabras cuando decía la portavoz de PSOE en Andalucía, decía, a ver, es que esto es fruto de la privatización, es que las han dejado desamparadas, es que pedimos dimisiones. Ángela, estaba usted hablando y quería que nos contaran, de tuteo, que nos contaras lo que estabas comentando. Es que me parece patético que tengamos que demostrarlo nosotras. ¿Por qué tenemos que demostrar nosotras lo que estamos sufriendo? ¿Y por qué, según él, tenemos que decir nosotros los datos? Porque yo se los doy, tenemos el DNI, las pruebas, los papeles, de todas. Pero ¿y yo por qué? Soy una enferma oncológica. Llevo todo el día de pies atendiendo a los medios. Y Cristina igual. Mirarnos la cara. Estamos cansadas. ¿Por qué el peso del demostrarlo es nuestro si es verdad?
no le dan en el cuerpo, de verdad no tienen calidad humana y reconocer, perdón la palabra, la hemos cagado, vamos a arreglarlo. Solo queremos eso, pero es que ya las que lo han pasado como Cristina o como las demás no tiene arreglo, pero todas tenemos amigas, hijas, sobrinas. ¿Cuántas habrá que no sepan? Y lo peor y más sangrante, ¿cuántas han debutado con metástasis porque no las llamaron de su cribado? Esto no se puede saldar con un perdóname, ayúdame, no se puede saldar así. Yo no quiero dinero ni ellas tampoco, no, sí sé que no queremos eso. Queremos y exigimos que arreglen el programa del cribado y queremos que revisen 5 años atrás las mamografías del cribado. No, y que depuren responsabilidades. Y si la que no ha trabajado pero es que está diciendo que estamos manipulando para hacer daño. No, hombre, no, vamos, eso es inadmisible. Encima de víctimas, encima que les pongan ustedes el tema de la culpa. Cristina, Ángela, vamos a estar muy pendientes de este tema. Gracias por haber estado con nosotros. Sí. María Márquez, gracias también por haber intervenido. Os mandamos un abrazo. Emilio Delgado, decía María Márquez del PSOE, esto es fruto de la privatización de la sanidad. O sea, estaba viendo y me hervía la sangre y creo que a veces pasan demasiadas pocas cosas en este país. No es normal que uno escuche a estas dos mujeres que tengan que echarse a la espalda a la defensa de cosas que no les corresponderían y hablen con ese sentido común y ver a la consejera quitándole hierro, culpabilizando a las mujeres que han sido víctimas de una gestión nefasta. Pero señora, usted dónde tiene que estar en la calle. O sea, yo creo que ya está bien, que hay mucha gente que no entiende, pues que Mazón se vaya a pegarse una comilona, mueran 200 personas y no dimita. Que esta señora sea responsable de una privatización sanitaria y de una gestión lamentable que tiene víctimas y no dimita. O sea, ya está bien. Cualquier persona en su trabajo hace un error de esta magnitud y sabe que está en la calle al día siguiente. Entonces, no puede haber impunidad porque es la garantía de que estas cosas sigan pasando. A ver, yo creo que efectivamente hay que exigir responsabilidades y responsabilidades inmediatas porque es gravísimo lo que ha pasado. Además, estas mamografías se hacen dentro de un programa que se llama Detección Precoz del Cáncer de Mama, precoz, y tardan 1 año en darle los resultados de una mamografía. Alguien tiene que asumir responsabilidades, da igual que haya una afectada que 101. Pero yo sí que quiero subrayar que venimos de Mazón. Y yo al presidente de Andalucía no le he visto ni insultar ni menospreciar a las víctimas. Lo único que les ha pedido es colaboración para conocer todos los casos que se hayan producido. Esto no exime que el presidente de la Junta... Esto no exime... Han ido ellas físicamente. Claro, esto no exime que el presidente se ocupe de saber qué ha pasado en la consejería y de exigir responsabilidades inmediatas. Pues que hable con sus consejeros. Sí, Marta, pero no podemos utilizar para todo la brocha gorda. Insisto, venimos de Mazón, que ha insultado a las víctimas, que las ha menospreciado. Pero el listón no puede ser de Mazón. Pero yo no he escuchado al señor Moreno insultar a las víctimas, restarle categoría a esta tragedia. Que no se comporte como Mazón. Si el listón va a ser Mazón, pues que venimos de ahí. Que quiero escuchar a Andrea y ahora os doy paso a Lamet y a Emilio. Andrea. No, escuchando a Emilio, pensaba que iba a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad por el fallo y la desprotección a la que ha dejado a varias mujeres. Primero, atacando y negándolo, y ahora sí, reconociendo que hay que hacer una investigación interna. ¿A ti este tema qué te parece? Sí, pero me dejas explicar el argumento como quiera, como porque estoy contestando a Emilio, hasta que no pueda decir lo que me parezca. Por supuesto. Luego, que sí, como siempre. A partir de aquí, yo creo que hay que abrir esta investigación y ver exactamente el alcance que tiene, porque de las palabras que yo he escuchado, aparte de las disculpas que desde luego pues en un político siempre se agradecen, que ha hecho Juanma Moreno, es que en la investigación que están llevando a cabo parece ser que algunas cosas no las sabían aún o no tenían conocimiento de ellas y estaban averiguando qué es lo que había podido pasar, porque es verdad que las pruebas se hicieron hace 2 años, pero los resultados, según escuchaba el testimonio, se los habían dado recientemente, ha sido al notarse el bulto que había vuelto a ir. Luego esto, llevarlo al terreno de las privatizaciones cuando no sabéis si este servicio, si el cribado precoz está o no siendo un servicio de gestión indirecta que no tiene nada que ver con que el servicio sea público, pues me parece que es hacer ideología sobre una cosa que lo primero es ver exactamente cuál ha sido el procedimiento. Os pido brevedad, no me matéis, ¿vale? Brevedad. Muy rápido. Sobre la ministra de Igualdad, desde el minuto 1 nosotros hemos pedido que se aclare lo que ha sucedido y se depuren responsabilidades. Estamos esperando un año más tarde que hagáis lo mismo con Mazón.
¿Con qué cara venís a pedirnos responsabilidad a nosotros? Si cada vez que sucede algo en el gobierno somos los primeros en pedir responsabilidades y vosotros no lo hacéis después de un año y casi 300 víctimas. Vamos al tema, tener muy poca vergüenza. Segundo, yo me niego a que el listón moral de este país lo ponga Carlos Mazón. O sea, si el listón es ese, pues apaga y vámonos. Y tercero, las privatizaciones sanitarias están dejando víctimas detrás. Lo estamos viendo en forma de operaciones postergadas permanentemente. Todos los médicos en verano, especialistas en cirugía en verano, haciendo urgencias porque no había suficientes y dejando operaciones postergadas. Eso lo está pagando la gente. Entonces, hay un modelo que habéis puesto en marcha que es un desastre y que está estallando. Haceros responsables por una vez de algo que parecéis adolescentes. Tiene que ver con la saturación, la sobrepoblación que estamos, que está acudiendo, más habla Juan Malamet, la falta de médicos. Por favor, habla Juan Malamet ahora, que vamos a otro tema que también presiento que os va a encender. Juan Malamet y avanzamos. Mi listón no es el de Carlos Mazón, el mío es de exigencia crítica y fiscalización del poder, y como pedí la dimisión de Mazón y la de la ministra de Igualdad, creo la legitimidad de la coherencia de poder pedir también la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía por depurar responsabilidades, ni siquiera porque sea su responsabilidad, sino porque alguien tiene que ofrecer ese tributo a las víctimas que han sufrido esto. Creo que las personas que hemos entrevistado han elevado preguntas muy pertinentes. ¿Cómo pudo ser que esto pasara? ¿Cómo puede ser que no supieran que tenían las reclamaciones? ¿Y cómo puede ser que ahora todavía no sepan qué ha pasado, cuántas hay y cuántas más puede haber y que se hayan visto afectadas? ¿Cómo reacciona un político ante un error grave de su administración? Es lo que lo define. Yo creo que Juanma Moreno, por lo menos en estas primeras palabras, ha pedido disculpas y ha dicho que va a depurar responsabilidades, pero lo tiene que hacer.